Hola jóvenes, buen día. Buenos días, Buenos doctora. días, doctora. Bueno, vamos a empezar. Luego les voy a pedir como primera acción que abran sus cámaras, también enciendan sus micrófonos porque les voy a llamar lista. Ernesto, Presente, doctora. Alfredo, Presente, doctora. Solo que no tengo cámara. sí, está bien. Valeria, Presente, doctora. Diego, Presente. Cassandra, Presente, doctora. Gerardo, Presente, doctora. Mesli, Presente, doctora. Sherlyn, Presente, doctora. Arturo. Me parece que no tenía internet, doc. Gracias por avisarme, Yunuen. Yunuen. Presente. Alfonso. Igual Alfonso me avisó que no podía entrar, doctora, pero que iba a seguir intentando. Gracias, Valeria. Juliet. Presente. Chirel. Presente, doctora. María José. Presente. Wendy. Presente. Octavio. Presente, doctora. Denise. Presente, doctora. Karen. Presente, doctora. Sara. Presente, doctora, solo que se traba mucho y no me deja prender la cámara. Está bien, Sara. Andrea. Me dijo que tenía problemas de internet, doctora. Ah, muchas gracias, Julio. Axel. Rosemary. Presente, doctora. Noel. Presente, doctora. Noel, ¿dónde estás? Todavía Ah. no me ve. Sí, es que me identificas en la segunda página, ya te vi. Yamile. Presente, doctora. Miguel Mayoral. Presente, doctora. Julio. Presente, doctora. Lili. Presente, doctora. Irving. Presente, doctora. Jailene. Presente, doctora. Raúl. Presente, doctora. Frida. Presente, doctora. Dayan. Lisette. Presente, doctora. Elizabeth. Presente, doctora. Miguel Ángel. Presente, doctora. Brenda. Presente, doctora. Mira, Brenda, ya te continuaste con tus festividades navideñas, señal que te la pasaste bien y no quieres dejarlas, ¿verdad? Dani. No, es que no la he cambiado. Ah, bueno, pero está bonita. Dani. Presente, doctora. Ok, Dani. Muy bien, jóvenes, vamos a ver quién es. Axel, ¿ya pudiste entrar? Bueno, vamos a seguir. Les envié hasta ayer, les ofrezco una disculpa, les había dicho que lo haría antes, pero bueno, finalmente ayer les envié a través de Lili el archivo PDF con el programa de esta nueva unidad, ¿verdad? El objetivo es que acuérdense, ¿verdad? Cada vez que empecemos una nueva unidad, obviamente antes de empezar,
yo les tengo que proporcionar, es una responsabilidad de los profesores que les proporcionemos el programa. Como el de fisiología es tan extenso, imagínense 8 unidades, ¿verdad? Apenas vamos en la tercera. Yo he decidido desde hace muchos años que les voy entregando unidad por unidad. Y en este caso, la unidad 3, pues es la fisiología del sistema nervioso. Por eso el título que tiene esta unidad es de neurofisiología. ¿Qué nos damos cuenta? Pues inmediatamente percibimos lo extenso de esta unidad comparado con las dos anteriores. La 1, que fue los aspectos generales de la fisiología y la fisiología a nivel celular, donde revisamos aspectos finalmente de comunicación intercelular, los líquidos corporales, el control genético de las funciones celulares y los sistemas de control homeostático. Recordarán que en ese capítulo 1 dijimos, esos componentes que vimos de un sistema de control homeostático es o se aplica a los sistemas, al funcionamiento del sistema nervioso. Y entonces, desde lo que vimos en la unidad 1, pasando por lo que vimos en la unidad 2, que si recuerdan también fue una unidad corta, la acabamos de terminar el viernes pasado, bueno, ahí vimos en el capítulo 1 la fisiología neuronal, o sea, la fisiología nerviosa, pero a nivel de célula, cuando mucho tejido. Y por eso es que ese capítulo nos va a permitir que en el capítulo 1 de la unidad 3 muchos contenidos pues sean verantes, porque van a ser prácticamente los mismos contenidos que ya vimos en esa otra unidad anterior, ¿sí? Pero ¿cuál es el enfoque aquí? ¿Por qué se vuelve tan extensa esta unidad? Son 8 capítulos, es como si fueran 2 unidades cortas en una. Porque obviamente que por un lado, pues sin lugar a dudas sabemos, ¿verdad? Que así como el tejido nervioso es el más diferenciado y especializado en nuestro organismo, pues resulta que el sistema nervioso es el más complejo en nuestro organismo. Y el más complejo desde el punto de vista tanto morfológico, a nivel macroscópico, anatómico, a nivel microscópico, histológico y molecularmente hablando. Cada vez conocemos más neurotransmisores. Aquí no vamos a hablar de un solo neuro como el músculo esquelético. Aquí el sistema nervioso, entonces en la sinapsis hay más de 20 diferentes entre neurotransmisores o neuropéptidos o neuromoduladores, ¿verdad? Entonces es más complejo. ¿Por qué también es más extensa el estudio del sistema nervioso? Porque es un sistema de control. ¿De control de qué? Como lo vamos a ver y seguramente yo espero que lo hayan leído y si no, ahorita lo vamos a hacer en la clase. En la competencia de este programa educativo se lee, ¿verdad? Que el sistema nervioso es un sistema de control. ¿De control de qué? De algunas de nuestras funciones corporales. No sé si eso algo verían en anatomía, pero en fisiología, jóvenes, de una manera básica, en un enfoque general, todas nuestras funciones corporales, en lo general, son controladas por 3 sistemas funcionales. Uno es el nervioso, que es el que estudiamos en esta unidad 3. Otro es el endocrino, y ese lo estudiamos en la unidad última del programa, que es la unidad 8. Y el otro, lamentablemente, que ustedes el año que entra van a llevar un curso especialmente sobre eso, que es el sistema inmune, ¿verdad? Entonces, aquí pues hemos tomado algunos comentarios generales, algunas aplicaciones, pero nervioso y endocrino, por supuesto que aquí vamos a analizar, a leer, a estudiar y a aplicar qué funciones son las que controla cada uno de ellos. Y sin más, pues lo primero que voy a hacer es compartirles en la pantalla precisamente el programa, ¿verdad? Yo no doy por asentado el hecho de que hayan podido todos ustedes
el poderlo leer. Y yo no puedo, ningún profesor podríamos empezar, ¿verdad? Un contenido si no tenemos la guía. Y la guía es nuestro programa de estudios. Entonces aquí está señalado que este programa es el de la unidad 3 de neurofisiología para el ciclo escolar que estamos llevando, que se parece al del año pasado y al antepasado, e inclusive al de hace 7 años, que es el programa oficial que ustedes tienen. Ah, claro, sí, sí se parece, pero este está actualizado. ¿Quién lo actualizó? Pues en este caso yo, porque yo soy la responsable de trabajar con ustedes el programa de fisiología. Y entonces yo no puedo quitar contenidos, pero sí puedo actualizarlo. Es más, no nada más puedo, debo actualizarlo. Y entonces, fíjense, en los programas, yo no sé cómo los estarán, dijéramos, revisando, viendo en sus demás asignaturas. En los programas, siempre antes del contenido debe de haber lo que llamamos en ciencias de la educación una competencia. Es lo que hace muchos años, por ejemplo, cuando yo estudié, imagínense, ¿verdad? Se le decía los objetivos. Objetivo general, objetivos específicos. El general es era el objetivo de todo el curso. Y los específicos, pues, eran de cada uno de los capítulos, ¿verdad? Perdón, de las unidades. Aquí hablamos ahora en lugar de objetivos de competencias, jóvenes. Y eso ustedes lo saben porque desde que empezamos el curso, yo les envié lo que era el contenido estructural del programa. Y busquen por ahí, espero que todavía lo tengan, en lo que se llama su portafolio de evidencias. Portafolio de evidencias es todo el material que estoy desarrollando en una materia, lo guardo en mi computadora o en mi iPad, en donde yo pueda, en forma digital, en forma impresa, como yo pueda, lo guardo en una carpeta, ¿verdad? Porque ese es mi trabajo, esa es mi evidencia de lo que estoy haciendo. Y entonces, ahí, en este caso de la unidad 3, que es la neurofisiología, la competencia, ¿verdad? Está puesta desde esas páginas introductorias del programa del curso. Si no, vuélvanlo a sacar. Y fíjense cómo ahí dice aprendizajes a desarrollar en el curso de fisiología. Y vienen aprendizajes cognitivos. Y bien explicado, es el que podamos leer, buscar la información, leerla, estudiarla y aprenderla. Aprenderla. No porque yo quiera tener con esa información un conocimiento de erudito, es decir, saber mucho. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que podamos desarrollar esos conocimientos porque los vamos a aplicar. ¿A aplicar en dónde? En nuestra práctica clínica, fundamentalmente. Y ustedes, este es su último año de área básica. A partir de tercero, cuarto, quinto, ustedes llevan sus ciencias o materias o asignaturas de área clínica. Esperemos que esta situación de la pandemia, ¿verdad?, vaya para bien, que esté más controlada para que puedan tener la práctica clínica in situ, como dice uno, es en las unidades de atención médica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es una experiencia fundamental para el desarrollo de las competencias que llamamos de habilidad, de destreza, que quiere decir el saber hacer, el saber utilizar todo mi aprendizaje cognitivo. Tengo la destreza de poderlo aplicar, utilizar. ¿Para qué lo voy a aplicar? Primero, ya lo sabemos, para educar con un enfoque de salud a la comunidad en donde yo me voy a desarrollar como médico. Empiezo conmigo, porque yo tengo que predicar con el testimonio.
¿verdad? Yo no puedo decirle a mis pacientes, no fumes, y yo tengo la cajetilla de cigarro y el encendedor y el cenicero ahí en el cajón de mi escritorio. Ese es el antitestimonio. Y claro que si tenemos el hábito, nos va a costar trabajo quitarlo, porque acuérdense que por eso son adicciones, pero lo tenemos que hacer. ¿Cómo le vamos a poder decir al paciente, usted no tome refresco ni coma muchos carbohidratos, porque mire cómo está con sobrepeso y obesidad, y resulta que yo tengo también ese problema de salud? Acuérdense, jóvenes, la medicina es un estilo de vida, y si uno quiere educar para la salud, pues es nuestro testimonio, porque la gente no nos va a creer porque se lo digamos o se lo escribamos en una receta. La gente va a decir, ay, pues el doctor o la doctora, ¿verdad? Verdaderamente me está diciendo esto porque seguro lo hace y sabe que no fumamos y sabe, ¿verdad?, que cuidamos nuestra alimentación y sabe que tenemos estilo de vida sano. Y ahorita, jóvenes, con esta pandemia que se nos vino, es un compromiso enorme el cambiar de estilo de vida. Fíjense para qué más vamos a necesitar el aprendizaje cognitivo. Aplícalo para tu medicina preventiva, para prevenir los problemas de salud. Aplícalo para tu medicina terapéutica, la curativa, que ahorita pues lamentablemente es la que tenemos más desarrollada, porque si hubiéramos dedicado nuestro esfuerzo a educar y prevenir, muchos problemas de salud no los tendríamos ahorita activos, incluida esta pandemia. Entonces no debemos, ustedes son los médicos, ¿verdad?, jóvenes, que les va a tocar trabajar en estos años críticos del siglo XXI, jóvenes. Entonces regresen a eso, ¿verdad? Ya no hay vuelta para atrás. Necesito aprender para poder aplicar en la educación para la salud, en la prevención de los problemas de salud, en la curación, en la rehabilitación de la salud. Fíjense nada más, ¿verdad? Y entonces vean este curso, o sea, esta unidad de neurofisiología, ¿qué te debe habilitar? ¿Qué competencia es la que vas a desarrollar? Pues yo les voy a pedir que si alguien me quiere apoyar, por favor, vamos a leerla. No vamos a leer todo el programa, ¿eh? No tenemos tampoco tanto tiempo. Ustedes lo tienen y lo pueden leer tranquilamente. Pero la competencia sí, porque la competencia, esto que les estoy exponiendo ahorita, es la introducción a la unidad. ¿Alguien quiere leerla? Doctora, ¿Sí? bueno, yo la leo y de paso le puedo decir, es que le estaba fallando mi internet, y entré 15 minutos tarde, pero ya me dio pena interrumpirla. Ah, ¿quién me está hablando? Porque no se me... Lo ha hecho. Axel, ¿verdad? Gracias, Sí. Axel, claro que sí. Yo también entré tarde por problemas de conexión, doctora. ¿Quién más es? Andrea, Juárez Cortés. Andrea, muy bien, Andrea. Sí, está bien, ya aquí Gracias. yo registro, ¿verdad? Y Axel, pues si nos puedes apoyar, te escuchamos. Competencia. Valora la importancia del sistema nervioso como sistema de control de las funciones sensitivas, motoras y de integración del organismo humano, analizando las características de diversas funciones e interrelaciones y sus mecanismos de control homeostático, necesarios para el mantenimiento de la vida y el estado de salud. Gracias, Axel. Fíjense, jóvenes, cómo los profesores tenemos que redactar una competencia. No es como yo quiera, no es la inspiración que tuve en ese momento o como me la imagine. No, jóvenes, elaborar un programa de estudios, los profesores tenemos que saber cómo se hace. Y para saberlo necesitamos haber estudiado lo que es la teoría en ciencias de la educación. Entonces, una competencia, que era el objetivo de antes, como les digo, tiene que contestar a varias preguntas. Y la primera de ellas es, ¿qué
¿Qué es lo que va a desarrollar el alumno con esa parte del programa? ¿Qué habilidad, qué destreza va a desarrollar? Y entonces fíjense lo que dice la competencia, valorar la importancia del sistema nervioso. Ay, pues algunos de ustedes quizá puedan pensar, yo ya la valoro, doctora. Puede ser, yo no lo dudo y no crean que me río como en tono, dijéramos, de burla, no, para nada, sino que porque todos a veces asumimos un significado de los términos que no es el que se aplica en ese aspecto. Aquí valorar, jóvenes, está utilizada como una acción que se representa por un verbo, que es valorar. Dentro de lo que es las ciencias de la educación hay un rubro que se llama la taxonomía de Bloom, B-L-W-O-M. Y esa taxonomía de Bloom tiene niveles, tiene escalas de desarrollo de habilidades. No es lo mismo, jóvenes, el que ahí dijera, enlista, menciona, explica. No es lo mismo, jóvenes. Analiza, no es lo mismo. Valora, desde el punto de vista de taxonomía de Bloom, implica todo eso. Implica que el alumno puede enunciar, enlistar, describir, comparar, inclusive analizar y evaluar. Fíjense todas las acciones. ¿De quién? Del sistema nervioso. ¿Y por qué necesita un alumno de medicina en el curso de fisiología eso? Porque resulta lo que ya sabemos, que hace un rato lo comenté, que el sistema nervioso no es nada más ni nada menos que un sistema de control. Y aquí desde la introducción, desde el programa, dice que es un sistema de control. Fíjense, y lo leyó Axel, por si no están viendo bien la pantalla. ¿De qué funciones? Aquí no dice del crecimiento y desarrollo, no dice. Aquí no dice, ¿verdad?, de la reproducción humana. No, ¿verdad? Aquí no dice de las funciones metabólicas. ¿Y por qué no las dice? Porque todas estas que acabo de enunciar son las funciones que controla, pero el sistema endocrino, que ya lo veremos en la unidad 8, ¿sí? Aquí el sistema nervioso lo que va a controlar son todas las funciones sensitivas. ¿Cuáles funciones sensitivas? Pues para eso tenemos el programa, jóvenes. Vean los contenidos, ¿sí? Vámonos a bajar el programa. Vean capítulo 2. División sensorial 1, sensibilidad somática. Y vean, son 6 temas. Luego, por si fuera poco, no acaba ahí las funciones sensitivas. Capítulo 3, división sensorial 2, los sentidos especiales. Visión, audición, olfato y gusto. Uy, alguien puede decir, y eso es cierto, lo aprendimos desde primaria. Sí, pero fíjate que lo que aprendiste en primaria, en secundaria y quizá en prepa, ahorita no es suficiente. Es un buen apoyo, una buena base, pero no es suficiente porque simplemente si los siguieron ustedes tan jóvenes aprendiendo, igual que yo, que no lo creo, ¿verdad? Ojalá que no sea así, pero resulta que en mis épocas, pues en primaria, ¿verdad? En los cursos de ciencias naturales decíamos, y los 5 órganos de los sentidos, ojos, oídos, nariz, ¿verdad? El gusto y el tacto. Pues fíjense cómo aquí no está el tacto. ¿Por qué? Porque no es un sentido especial. El tacto es una sensación somática. Entonces, vean cómo sí necesitamos actualizar nuestros conocimientos, ¿sí? Fíjense qué otras funciones va a controlar el sistema nervioso, aparte de las sensitivas, motoras, las funciones motoras. ¿Y dónde vamos a estudiar eso? Nos vamos al capítulo 4. Fíjate nada más, funciones motoras que se integran en médula, es decir, se controlan a nivel de médula espinal. Pero también hay funciones motoras que necesitan el control de la corteza motora y de estructuras del tallo cerebral, o sea, mesencéfalo, protuberancia y bulbo.
pero hay además funciones motoras que su control depende del cerebelo y ganglios basales. ¿No? El curso de neurofisiología, igual que neuroanatomía, daría para un semestre completo, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que hacer es optimizar el tiempo, pero ver nuestros contenidos completos. Finalmente nos regresamos. ¿Sí están pudiendo ver la pantalla, jóvenes, del programa? Sí, doctora. Muy bien. Fíjense que otras funciones nos leyó Axel. Sensitivas, motoras y de integración. Las llamadas funciones integrativas, ¿verdad? O de integración, miren, aquí están, capítulo 5. Y vean, ¿verdad? ¿Qué funciones estarán aquí? Vean 5. Ay, la numeración salió mal. Corríjanla después, ¿no? Estoy viendo que ahí se repitió el 2, 3, 4. Bueno, en el segundo 2 dice pensamientos, conciencia y aprendizaje. Fíjense, pensamientos. Nuestro estado de conciencia, nuestros aprendizajes. Fíjense lo que tanto nos interesa cuando tenemos tanto que estudiar. Pues la memoria, ¿verdad? La memoria. Bueno, ¿qué más vamos a ver aparte de eso? Por supuesto, no podemos ver la neurofisiología sin aprender los estados de actividad cerebral, que básicamente los fisiológicos son 2. Estar como ahorita, que es el estado de vigilia, porque estamos despiertos, estamos conscientes. Eso espero, para algunos de ustedes no los veo, pero espero que estemos despiertos y conscientes. Y el estado de inconsciencia, que es fisiológico, que es transitorio y que es diario, ¿verdad? Que es el estado de sueño. Entonces, fíjense lo que vamos a ver, cómo es que podemos estar en estado de vigilia. ¿Y por qué a ratos nos dormimos? Pues puede ser porque la voz de esta maestra es demasiado suave, demasiado aburrida, plana y me provoca somnolencia. Ese puede ser ese motivo, fíjense. Puede ser también porque me desvelé, ¿verdad? Y entonces estoy debiéndole etapas de reposo a mi organismo. Fíjense el capítulo 7. Ahora es líquido cefalorraquídeo. Y aquí estamos cumpliendo una deuda, jóvenes, una deuda del capítulo 1. ¿Recuerden cuando vimos líquidos corporales? En ese capítulo, perdón, en esa unidad 1, capítulo 3, líquidos corporales, lo que vimos fue los líquidos que participan para determinar el balance hídrico, el estado de hidratación. Pero también ahí vimos que había líquidos transcelulares. Y en ese tiempo dijimos, ¿cuándo los vamos a ver? A medida que avancemos en el programa. Aquí está el cumplimiento. Por supuesto que si hablamos de sistema nervioso, pues es el líquido cefalorraquídeo, el líquido transcelular que vamos a ver. Aquí lo tenemos en el capítulo 7. El flujo sanguíneo cerebral. ¡Uy! ¿Verdad? El tan espectacular polígono de Willis, que ustedes seguramente se lo aprendieron al revés y al derecho el año pasado en anatomía, ¿no? Y finalmente el sistema autónomo, ¿verdad? Con eso es con lo que terminamos, ¿sí? Entonces, 8 unidades. Jóvenes, les mandé también las sugerencias de las lecturas que ya las tienen ustedes desde un principio. ¿Por qué? Porque en la bibliografía del programa está que tenemos 3 textos, 3 libros de bibliografía básica. Uno que es el tratado de fisiología, enorme. Aprovecho que aquí lo tengo, ¿verdad? Ustedes lo tienen también en PDF, imagínense. Si cuesta trabajo cargarlo, pues más cuesta trabajo aprenderlo, ¿verdad? El libro de Guyton. Bueno, ¿cuántos capítulos, en cuántos capítulos presenta Guyton la neurofisiología? Del 46 al 62, jóvenes, échenle cuentas, son 16 capítulos. Bueno, pues porque acuérdense que siendo un tratado rebasa el alcance que tiene el curso. Luego, un libro intermedio, que ya también se está volviendo pesado. Aquí tienen a Gannon, ¿verdad? Y creo que ustedes deben de tener el PDF. Acuérdense que es también un libro básico. Y entonces en Gannon, pues es la mitad. Si en Guyton son 16 capítulos, pues en Gannon son 8. Del capítulo 7 al capítulo 15.
Y luego no lo tengo a la mano porque lo tengo también en PDF, el libro de Linda Costanzo, la última edición, ¿verdad? Que es la del año pasado. Pues es Linda Costanzo. Entonces el libro más sencillo y ahí es un solo capítulo. Claro, tiene como 7 secciones, ¿verdad? Pero es un solo capítulo, el capítulo 2. ¿Dónde van a leer? Pues en todos los que necesitemos, es más, hasta en otros, ¿verdad? Vamos a ir viendo, de acuerdo al programa, es donde yo leo, ¿verdad? De acuerdo al programa. ¿Y puedes leer en otro? Claro que sí, puedes leerlo, siempre y cuando sea científico. Regresamos para trabajar ya el capítulo 1, jóvenes. ¿Sí? Entonces nos vemos ahorita, porque esto ya no. Entonces yo con esto no quiero asustarlos. Ojalá logre, pues, inducirlos a entusiasmo, motivación, ¿verdad? De que es pesado, pero es indispensable conocer la neurofisiología. En 5º año van a llevar su curso de neurología. Pues imagínense, no pueden llegar con cara de ¿what? ¿Verdad? ¿Qué es eso? La reacción de Cushing, ¿verdad? ¿Qué es? No podemos llegar con... ¿dónde está? Primero con el programa, porque nuevamente lo que quiero, ¿verdad? Es terminar esta reflexión, este comentario sobre la competencia. Y entonces ya sabemos valorar todo lo que va a implicar, ¿verdad? En cuanto al sistema nervioso como un sistema de control, ya desde ahorita sabemos que es un sistema de control, seguramente ya lo sabíamos, estamos puntualizando de qué tipo de funciones sensitivas, somáticas y de sentidos especiales, motoras, que va a abarcar, como lo vamos a ver ahorita, ya que trabajemos específicamente el capítulo 1 es actividad de músculo, los 3 tipos, y actividad de glándulas, tanto exócrinas como endócrinas. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿Y cómo vamos a poder valorar eso? Analizando las características de sus diversas funciones. Analizando las características. Para analizar, jóvenes, necesitamos todo el conocimiento básico de la fisiología. La anatomía macroscópica, microscópica, la biología molecular, etcétera. La bioquímica, ¿verdad? Y entonces, una vez que hagamos eso, vamos a ver cómo las funciones del sistema, de cada segmento, de cada área del sistema nervioso, están interrelacionadas. Yo no puedo decir que ejecutar un movimiento voluntario lo haga solo las motoneuronas alfa de la médula, que ya vimos en las unidades motoras, porque las motoneuronas alfa, acuérdense que no son autoexcitables. Entonces, hoy vamos a aprender en esta unidad quién excita, cuáles las vías, los fascículos motores que son los que nos permiten ejecutar el movimiento voluntario, o la secreción de las glándulas exócrinas o endócrinas. Eso por parte del sistema autónomo. Ya sabemos que cada órgano tiene su diferente inervación. Fíjense también que sus mecanismos de control homeostático, claro, todo ello, ¿por qué? Que con eso termina una competencia. ¿Por qué tenemos que ver eso? Pues porque todo ello es necesario.
para que conservemos nuestra condición de estar sanos y vivos. Y vivos, jóvenes. Ustedes saben ahorita, y fíjense qué trascendente, ¿verdad? Que nosotros, como seres vivos, tenemos un ciclo de vida. Un ciclo de vida, ¿verdad? Y en ese ciclo de vida, la fase final de nuestra vida es la muerte. Es la muerte. Todos los organismos, así como tenemos un origen, nuestra formación, nuestro desarrollo desde la vida uterina, nuestro nacimiento, tenemos un final, que es la muerte. Y no sé si a estas alturas ustedes sepan, pero hay dos conceptos, jóvenes, de la muerte de una persona, de un organismo humano. Uno, ¿verdad?, es el de la muerte clínica. Entonces, clínicamente, cuando cesan las funciones respiratoria y cardiovascular, pues la persona fallece, si es que no se revierte. O sea, paro cardíaco, paro cardiovascular y respiratorio, eso provoca la muerte. ¿Por qué? Pues ya lo veremos con detalle, pero a grandes rasgos ustedes saben, los tejidos dependen del aporte continuo de nutrientes. Si se detiene la respiración y se detiene el corazón, ya no va a haber circulación sanguínea. Entonces ya no va a haber quien oxigene a los tejidos. Y sin oxígeno, recuerden que sobreviene el proceso de la muerte celular por necrosis. Por necrosis. Entonces, por eso la muerte clínica. Pero hay también una muerte encefálica. No sé si algo de esto verían en anatomía, ¿verdad? Y la muerte encefálica pues tiene que ver con nuestra unidad. Ahí la vamos a ver más adelante como una aplicación clínica. Bueno, hago un alto y pregunto, ¿hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer sobre el contenido, sobre lo que acabamos de comentar como introducción, antes de ya cerrar este programa y abrirles el programa de Power para trabajar el contenido de la unidad 1? Del capítulo 1, perdón. No, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, esto ustedes lo tienen, tengo esa seguridad. Y entonces les comparto ahora. Vamos a empezar el trabajo del capítulo 1. Aquí, obviamente, cada vez que empecemos un capítulo, pues les pondré a manera de repaso el contenido de ese capítulo. Capítulo 1, fíjense, va a ser un repaso a recordar cómo está organizado de una manera general el sistema nervioso como un todo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus funciones básicas? De una manera general, ¿verdad? Vamos a hablar de las 3 divisiones, la sensitiva, la motora, la división de las funciones de integración, quiénes son sus componentes y sus funciones. Luego tenemos un tema 5 muy importante, ¿verdad? Porque resulta que hay niveles de control de ciertas funciones a nivel del sistema nervioso central. Está el nivel de la médula espinal, el nivel subcortical, que es el del tallo cerebral, y el nivel encefálico superior, que es el de la corteza. Y finalmente la transmisión sináptica. Y de este tema vean cómo la mayoría ya lo vimos. Aquí casi vamos a poner un ver antes. Lo vimos en el capítulo 1 de la unidad 2, en la fisiología neuronal. Fíjense cómo hablamos de tipos de sinapsis, la anatomía de la sinapsis. Quizá lo único que vamos a extender sea lo de neurotransmisores, porque en ese tiempo solo hablamos del neurotransmisor de la sinapsis del músculo esquelético, o sea, acetilcolina. Aquí en sistema nervioso, por supuesto que dijimos hay más de 20, ¿verdad? Pero miren las respuestas eléctricas, ya las conocemos: potencial de reposo, umbral de excitabilidad, los PPSE, PPSI, que son los potenciales locales, y el potencial de acción. Quizá íbamos a manejar los tipos de inhibición. Aquí puse la presináptica, pero me faltó, estoy viendo también poner la posináptica, fue una omisión de mi parte. Luego la señalamos cuando vayamos en este tema. Y miren las características de la transmisión sináptica. Ya también la mayoría de ello lo hemos visto. Entonces, repasamos. Y empezamos con el primer repaso. O sea, el primer punto, ¿sí?
¿Qué es esto? Pues esta es una imagen de un libro de neurociencias que a mí me gusta mucho mostrarles porque nos presenta el desarrollo evolutivo que ha tenido el encéfalo en las especies. Porque claro que no somos los únicos organismos con sistema nervioso, ¿verdad? Y entonces imagínense, desde animales que compartimos con ellos, estar en el mismo reino, estar en el mismo filum, somos vertebrados, estar en la misma clase, somos mamíferos. Fíjense, todos tenemos un sistema nervioso. Ahí están las ratas, arriba, a un lado está el cerebro de conejos, de los gatos, de las ovejas, de los delfines. Miren el tamaño, inclusive hasta es mayor que el nuestro. El de los chimpancés, que están muy cerca de nuestra escala, estamos cerca de esa escala evolutiva, es menor. Y en la figura que está del lado derecho, jóvenes, no da una idea aproximada de la diferencia de tamaño. Pero en el recuadro que tienen a la izquierda, sí. Vean la barrita. La barrita, dice, ese segmento está representando 1 centímetro. Entonces, vean la diferencia. El cerebro de la rata mide 1 centímetro de longitud. ¿Cuánto mide el humano? Pues seguramente lo rebasa con mucho. Eso ustedes lo aprendieron en anatomía, ¿no? ¿Cuánto pesa el cerebro de la rata? 1 gramo. ¿Cuánto pesa el encéfalo humano? Pues acuérdense, los que son expertos en neuroanatomía, en anatomía en sí. ¿Cuánto pesa el encéfalo? ¿Alguien se acuerda? Y si no, repásenlo y me lo dicen mañana, para que veamos, ¿verdad? No es lo mismo 1 gramo a varios gramos, a muchos gramos. Fíjense el tamaño cómo fue aumentando. El chimpancé, pues, es menor que el nuestro, pero los delfines tienen mayor tamaño que el nuestro, ¿sí? Y bueno, ¿qué otra cosa también recordamos? ¿Qué horas son? Ah, sí, tenemos todavía unos 5 minutos de clase 6. Miren, jóvenes, desde el punto de vista de su organización tisular, de tejidos de células, recuerden que en el sistema nervioso central vamos a encontrar 2 tipos de células, de las cuales ahorita, sin lugar a dudas, ¿verdad? La que les vamos a dedicar el mayor tiempo es a las neuronas. ¿Por qué? Porque son las células que tienen las funciones específicas de esta división sensitiva, motora y de integración. Y, ¿verdad? En un momento dado, vamos a hablar también del otro tipo de células nerviosas que constituyen la glía y que por supuesto son muchísimo más numerosas que las neuronas, muchísimo más, ¿verdad? Y bueno, aquí ahorita nos dedicamos a las neuronas y aunque es imposible hasta ahorita con cualquier método de identificación decir este es el número exacto de neuronas en el encéfalo de un adulto, al menos todos los autores nos dan esta cifra aproximada, 100,000 millones de neuronas. No sé si les pase. A mí a veces digo, bueno, pero si tengo tantas, ¿por qué no puedo aprender más rápido? ¿Por qué se me olvidan las cosas? Parecería que tuviera yo nada más 100 en lugar de los 100,000 millones de neuronas, ¿no? Imaginen 100,000 millones de neuronas. Y luego, ¿qué otra cosa sabemos también en ese aspecto de organización básica? Que por su función, la información que mi organismo va a recibir, tanto viniendo del ambiente exterior, o sea, estímulos externos, como aquella información que se genera dentro de él, que son los estímulos internos, la van a procesar y van a participar en ese procesamiento los 3 tipos de neuronas como se clasifican desde el punto de vista de su función. Entonces va a haber neuronas sensitivas que obviamente, pues como su nombre implica, la función básica va a ser enviar la información sensitiva al sistema nervioso central. Es decir, a médula y encéfalo, ¿verdad? Luego va a haber las interneuronas,
Y bueno, el prefijo inter me está diciendo que este grupo enorme son las más numerosas neuronas que hay en el sistema nervioso. Van a establecer una comunicación entre las sensitivas y las motoras. Y luego vienen las motoras. Hablando en número, las motoras ocupan el segundo lugar. Las más numerosas son las interneuronas. Las motoras, el segundo lugar, las sensitivas ocupan el tercer lugar. Pero aún así son millones de ellas las que tenemos. ¿Y las motoneuronas qué función van a tener? Pues son las que van a llevar la respuesta, ¿verdad? ¿La respuesta a qué? Pues a los estímulos. ¿A qué estímulos? Pues los que se hayan generado, tanto de afuera como de adentro. Entonces las motoneuronas van a llevar los estímulos ¿a dónde? Pues a los efectores para que ejecuten la respuesta. Y desde la unidad 1, jóvenes, si no se acuerdan, por favor, pónganle ahí un letrero. Repasar componentes del sistema de control homeostático. ¿Verdad? Unidad 1, capítulo 1. Desde ahí aprendimos que los efectores del sistema nervioso son 2 en nuestro organismo. Músculo, las 3 variedades, esquelético, liso y miocardio, ¿sí? Y glándulas. Ahí está, hay un error. Glándulas, ¿cuáles? Los 2 tipos que tenemos en nuestro organismo, endócrinas y exócrinas, ¿sí? Y ahora terminamos esta clase, ¿verdad? Y esta introducción, fíjense con esta imagen, la figura que está en la parte superior de la derecha y el recuadro que está en la parte inferior, que son las 3 funciones básicas de una manera muy así general que realiza el sistema nervioso. Vamos a leer, ¿verdad? ¿Cuál es la primera que está indicada con el inciso A? Y lo vamos a encontrar, lo vamos a ubicar en el esquema. Primera, el sistema nervioso recoge, recibe, ¿verdad? Y conduce la información sensitiva. La información sensitiva, ¿sí? Y ahí dice interna y externa. Bueno, a ver, jóvenes, ¿qué horas tenemos? Muy bien, 3 minutos. Esa parte en dónde está representada de la figura? Pues en esa persona que está de perfil y que está viendo que hay un vaso con agua o al menos algún líquido sobre la mesa. Entonces pregunta, ¿qué estímulo en esa figura se está representando? ¿Qué estímulo es interno y qué estímulo es externo? ¿Quién quiere contestar? Hola, ¿todavía están ahí o ya se me fueron? ¿Qué horas son? No, faltan 2 minutos. A ver, Shirel, levantaste la mano, te oímos. Shirel, Pues no sé. el estímulo... ¿Sí me escucha, doctora? Sí, sí escuchamos, Shirel. ¿Cuál estímulo es interno y cuál es externo? Shirel y Brenda son quienes levantaron El la mano. interno podría ser la sed y el externo sería un estímulo visual. Ok, a ver, Brenda, ¿tú qué nos puedes decir? Yo decía lo mismo, que el estímulo interno pues podría ser, por ejemplo, el reflejo de la sed, y el estímulo externo sería visual, a lo mejor por lo que hay alrededor. Digamos, si hace mucha calor, pues veo el vaso de agua y me van a dar ganas de tomar agua. Y eso es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que está representando esa figura, ¿verdad? Esta persona seguramente se deshidrató y tiene sed. Ese es el estímulo interno. Y como ya vimos este reflejo, no tengo nada que extenderme. A propósito de ello, si no me acuerdo, por favor ponte, ¿verdad? Repasar. Capítulo 3, tema 3.6, mecanismos de control homeostático del estado de hidratación. ¿Por qué? Pues lo vamos a ocupar, jóvenes, ¿sí? Entonces, mira, ¿por qué también el estímulo visual? Pues porque inclusive está claro, ¿verdad? Que el visual es externo. Esta persona sintió sed. ¿Por qué sintió sed? Porque perdió agua a su organismo, se deshidrató y su osmolaridad aumentó. Tiene hiperosmolaridad. Ese es el estímulo, que es interno. La hiperosmolaridad no es externa, ¿sí? Porque estamos hablando de líquidos corporales. Esa hiperosmolaridad
¿quién la percibió para que activara al centro de la sed? ¿Quiénes son los osmorreceptores? Contéstese cada quien porque ya no tenemos tiempo de que me lo digan, ya se acabó la clase. Que no pude contestar, ponte una cara triste, ponte una cruz. Oye, ya lo aprendiste, otra vez vete a la unidad 1. Ese es el estímulo visual, ese es el estímulo interno. El externo es yo busco donde haya agua. Ya lo vi. Y esa información interna y externa, fíjate lo que está diciendo el esquema, lo está llevando las neuronas sensitivas hasta el centro de integración a través de múltiples interneuronas. Por supuesto, vamos a ver las vías sensitivas y ocupan interneuronas, la neurona de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. ¿Y hasta dónde se va a integrar la respuesta? Eso lo aprendimos en la unidad 1, componentes de sistemas de control homeostático. El centro de integración o es encéfalo o es médula. Es decir, centro de integración para las respuestas es sistema nervioso central, no periférico, no autónomo. Y luego fíjate lo que dice, ahí se decide la respuesta. Ahora las motoneuronas van a llevar la respuesta. Van a llevar la respuesta. Y esa división motora, pues es la que te permite mover tu brazo, exactamente localizar dónde está el vaso, tomarlo y tomar a gusto tu agua para que desaparezca tu sed. Jóvenes, espero, ¿verdad? Que con este pequeñito ejemplo, pues empiece el interés, la motivación, o al menos, ¿verdad?, la obligatoriedad de que tenemos que estudiar neurofisiología. Ojalá se entusiasmen. Nos vemos mañana, jóvenes, ¿eh? Seguimos el tema. Hasta luego. Buen Hasta día. mañana, doctora. Mañana, doctora. Se cuida, por favor.